Muy buenos días. Quien les habla es el profesor Enrique del curso de Química. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de materia propiedades. ¿Sí? Vamos a hacer entonces primero la división de la materia. ¿Hasta dónde se puede dividir la materia? Muy bien. Recuerda que si acá escribo materia me estoy refiriendo a una materia en específica, pero no general. Si yo saco un pedazo de esa materia, por ejemplo, si hablo de hielo, ¿no? Estoy hablando pues de todo el hielo, pero si saco un pedazo ya es cuerpo y un cuerpo ya tiene límites. Si lo sigo chancando, lo sigo partiendo, pues me va a generar partículas, ¿no? A esas partículas todavía se pueden llegar todavía a algo más pequeñito, como son las moléculas. Las moléculas todavía se pueden subdividir. ¿En qué? En sus átomos. En sus átomos. ¿No? Y hasta acá llegamos a la mínima porción de la materia que conserva sus propiedades. Si estoy hablando, por ejemplo, de oro, ¿no? El oro pasa por cuerpo, partículas, moléculas, átomo de oro. A partir de acá, si yo sigo subdividiendo, ya va a ser más pequeño, se llaman partículas subatómicas, pero ya no va a ser oro. Hasta acá he llegado hasta que el átomo sea oro, la mínima porción. De acá se vuelve a dividir, pero ya deja de tener las propiedades de esa materia. ¿Sí? Pero sí se puede llegar, ¿no?, a las partículas subatómicas. ¿Quiénes son? ¿No? Estamos hablando de los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Aquellos que tienen carga, sin carga y neutro, perdón, y negativo. Estas son las partículas subatómicas. Y todavía se ha encontrado que estas partículas subatómicas están formadas por quarks, o sea, todavía se pueden subdividir en quarks. Y hasta acá es pues hasta donde ha llegado el ser humano a descubrir, ¿no? Estamos ahora en quarks. Pero hay que recordar que el átomo es la mínima porción de la materia que conserva sus propiedades. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser con respecto a la división de la materia. Ahora vamos a pasar a lo que es las propiedades. Muy bien, continuando con lo que es respecto a la materia, vamos a ver ahora las propiedades. Propiedades, muy bien. Vamos a ver acá qué tipos de propiedades tiene la materia. Hay propiedades extensivas y hay propiedades intensivas. ¿Cómo vas a reconocer una propiedad intensiva? Es fácil, es fácil. No depende de la cantidad de la materia. No depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia. En cambio, una propiedad extensiva no depende de la cantidad de materia. Depende de la, no, depende de la cantidad de materia. ¿Y cómo podrías analizar esto? Muy fácil y sencillo. Muy fácil y sencillo. A ver, por ejemplo, una propiedad extensiva es el volumen. Y analizas así. Cantidad de materia es masa. Si aumenta, y esto depende de la masa. Si aumenta la masa de algo, aumenta su volumen. Por eso es extensivo, porque depende de la masa. ¿Qué más? El peso. Si aumenta la masa, aumenta su peso. ¿Qué más? La inercia. ¿Qué más? La porosidad. Nosotros tenemos poros. Si empieza a aumentar nuestra cantidad de materia, más poros vamos a tener. Eso es a lo que se refiere a extensivas. En cambio, las intensivas no depende de la cantidad de materia. O sea, puedes tener un pedacito de materia o grande materia, no va a depender. Sus propiedades vienen a ser las mismas. Por ejemplo, el color. ¿Por qué el color? Porque si tú tienes
una materia que es amarilla, así siendo un puntito, así tengas esa misma materia, tamaño de la Tierra, sigue teniendo el mismo color, no va a variar el color por aumentar la cantidad de materia, no depende de la cantidad de materia. ¿Quiénes son otras propiedades intensivas? Por ejemplo, la maleabilidad. ¿Qué es maleabilidad? Maleabilidad significa que los cuerpos, sobre todo los metales, se puedan transformar en láminas. Y esto no depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia. Hay otros cuerpos que se pueden hacer hilos. Eso se llama la ductibilidad. Por ejemplo, el cobre es dúctil. ¿Por qué? Porque lo podemos tener en hilos. ¿Para qué? Para que nos sirva de conductor eléctrico. Entonces le ponemos hilos, ¿verdad? Tenemos varias propiedades extensivas, vamos a dar algunas. Por ejemplo, también tenemos la viscosidad, tenemos a la densidad, ¿no? Tenemos a la temperatura de ebullición, a las temperaturas de fusión, ¿no? Tenemos esas propiedades intensivas. Acá te explico que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a poder desplazarse, ¿no? Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua. La miel ofrece resistencia para que se pueda desplazar. ¿No ves que cuando te echas miel baja despacio? En cambio el agua, si te echas agua, va a bajar rápido, ¿no? Entonces, ¿quién es más viscoso? La miel. Por eso es que esa propiedad se llama viscosidad, resistencia a desplazarse. Muy bien, vamos a pasar ahora a los tipos de fenómenos. Recuerda que hay tres tipos de fenómenos: los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y los fenómenos alotrópicos. ¿Cómo reconocer un fenómeno físico? Es muy fácil y sencillo, porque en un fenómeno físico no hay cambio estructural, ¿no? Siempre se comienza en algo, se termina en algo, pero sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, romper un papel sigue siendo papel. Hervir agua sigue siendo agua, solamente que está en fase vapor. Por eso es que los fenómenos físicos, acá tenemos, por ejemplo, los cambios de estado, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Por aumento de temperatura se vuelve líquido el líquido se vuelve gas. Y el gas, por incremento de temperatura, ahora hay otro estado, ¿no? Que ya lo conocíamos, es el estado plasmático. El estado plasmático, pues, es un estado de alta energía, hay mucha temperatura, y este estado lo vamos a encontrar en el interior de los volcanes. Ahí se encuentra ese estado, en el Sol, ¿no? Hay este estado que es mucha temperatura. Recuerda que para llegar de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas se llama evaporación, también se le dice ebullición. Para regresar de gas a líquido se llama licuación, de líquido a sólido, solidificación. Y hay otros pasos que van de sólido a gas de frente, sin pasar por el líquido. Eso se llama la sublimación directa. Y también tenemos de gas que se va a sólido sin pasar por el líquido. Se llama la sublimación inversa. Un ejemplo de sublimación directa vendría a ser las bolitas de naftalina que lo venden. Son unas bolitas blancas. Este compuestito está primero en un estado sólido. Pasado el tiempo ya desaparece una parte de él porque se ha convertido en gas, sin pasar por el líquido, de frente se ha ido a gas. Un ejemplo de sublimación inversa vendrían a ser las nubes que están en estado gaseoso y por cambio brusco de temperatura se van directo a sólido, que es lo que nosotros conocemos como la escarcha, o también podría ser el granizo, ¿no? Entonces hay que recordar estos fenómenos físicos, que no hay cambios estructurales. También puede ser tirar un plumón,
romper una hoja, doblar un clavo, sigue siendo clavo, acá sigue siendo agua, 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 ¿no? Esto es los tres tipos de estado que hay. Pasamos al fenómeno químico. Recuerda que en un fenómeno químico no es diferente al físico, porque en el físico se conserva la estructura, ¿no? H2O, H2O, H2O. En un fenómeno químico pierde esa estructura, hay cambio estructural. Ejemplo clásico, la respiración. Si tú en el primero de fenómeno físico veías que este es H2O y este es H2O y este es H2O, porque es fenómeno físico, en un fenómeno químico empiezas con algo y después te sale otra cosa. Por ejemplo, respirar. Nosotros, ¿qué respiramos? Oxígeno, y después, ¿qué cosa está saliendo de nuestros pulmones? El dióxido de carbono. Ya es un fenómeno químico, ya es otra cosa, ya cambió su estructura. Lo mismo tenemos la fotosíntesis, ¿no? Que hacen las plantitas, en este caso, pues con la luz, ¿no? Foto, con la luz, ellos ayudan de la luz, el CO2, para que nos den, ¿qué cosa? Oxígeno. Lo mismo pasa con la corrosión, la oxidación, la combustión, donde hay cambios estructurales. Ahora pasamos al último fenómeno, que se llama el fenómeno alotrópico. Un fenómeno alotrópico se presenta cuando hay dos sustancias que presentan el mismo estado físico, por ejemplo carbono-carbono, pero diferente distribución o diferente enlace, diferente estructura. Estamos hablando, por ejemplo, del carbono grafito, que vendría a ser prácticamente el carbono que está en tu lápiz, carbono grafito, y el otro alótropo viene a ser el carbono diamante. ¿Por qué hablo que estos dos son alótropos? Porque el diamante tiene otra forma de estructura, pero es carbono. El grafito tiene otra forma de estructura, pero es carbono. Por ser diferente estructura y tener el mismo estado físico, se llaman alotrópicos. Lo mismo pasa con el oxígeno y el ozono. El oxígeno está enlazado de diferente forma que el ozono, solamente la forma. Al final los dos están hechos de oxígeno. Eso se llaman los fenómenos alotrópicos, y con esto ya podemos resolver nuestros problemas de libro. Muchas gracias.